Bueno, Mordejai Wanich, muchísimas gracias por atendernos y recibirnos en este templo sagrado para la comunidad hebrea de Melilla. Pues sí, estamos en la sinagoga o tefilá, como llamamos en Melilla, sinagoga en hebreo, o betakenese en griego, de Or Zarúa, Luz Divina. Es la sinagoga más bonita de España, no solamente de Melilla, una de las más bonitas de Europa, estilo, ya hemos podido ver fuera todo un estilo dentro del modernismo, aunque también tiene, bueno, arcos neoárabe y mozárabe, y bueno, tiene una mezcla de esos dos estilos, de lo que es el arabesco y el modernismo, ¿no? Tiene vestigios de los dos. El edificio está levantado por Enrique Nieto, así que tenemos un arquitecto de máximo prestigio. Y sí decir que algunos me preguntan por qué este lado no se ve lo que es el callejón, porque el edificio que tenemos al lado no existía en su momento, porque hay una vista muy bonita, tiene una fachada preciosa, pero la que menos aprecia la gente, ¿no? Bueno, y encontramos el sitio sagrado para los judíos, que es la sinagoga, donde venimos a elevar nuestras plegarias, donde venimos y tenemos actos sociales dentro de la comunidad. Después de la destrucción del segundo templo en el año 68, años 70, según historiadores, ¿no? Sabe que a veces los historiadores no se ponen de acuerdo, ¿no?, en una fecha en concreto. Año 68 para el judaísmo, destrucción del segundo templo, y la mayoría de los judíos fueron hacia la parte de Babilonia. Había que buscar, porque en el templo se llevaban las ofrendas que marca la Torá, el Pentateuco, y había que buscar una forma de conectar el ser humano con Dios, ¿no?, nuevo. ¿Y cómo era? Pues a través de la plegaria. Sustituir esas ofrendas que había que hacer en el templo con unas plegarias que ya se fueron instaurando desde entre el siglo I y el siglo II, que son las que tenemos hasta la mayoría hasta el día de hoy en día. Para que pueda haber un rezo en comunidad tiene que haber un número mínimo de 10 hombres mayores de 13 años, mayores de la edad religiosa, para poder llevar a cabo los diferentes eventos religiosos, porque es importante no la soledad, sino bien en comunidad, compartir, estar con los demás, no obviar o alejarse, ¿no?, del egocentrismo, y acercarse un poco más al gesed, al dar, al ofrecer a los demás, a la ayuda hacia el prójimo, ya que uno de los pilares básicos del judaísmo es no le haga a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti, ¿no? Eso es uno de los pilares básicos del judaísmo. Venimos a la sinagoga 3 veces al día, en sábado, digamos, 4 oraciones, y el día de Yom Kippur, que recientemente será, 5 oraciones. Todas las oraciones son en hebreo. Tenemos que estar, como he dicho, 10 varones mayores de 13 años para llevar un rezo colectivo, y celebramos nuestras plegarias. Por la mañana nos ataviamos con nuestro manto de rezo y nuestras filasterias o tefilim, y en toda ella tenemos una comunicación, una conexión directa con Dios. No lo hacemos a través de ningún otro representante comunitario, y sí hay un rabino, un oficiante, que se pone en la teba o púlpito. En este caso está centrado en la sinagoga, en otro sitio está al fondo o un poquito más adelantado, puede ser de madera, no hemos encontrado algún hecho de obra, pues diferentes elementos donde va marcando las pautas para que no vayamos cada uno pues por nuestro lado, sino para que vayamos todos al unísono. Pero cada uno de los que estamos presentes tenemos que rezar por eso nuestros libros de oraciones. Esto es una sinagoga de uso, no una sinagoga museo, como piensan algunos, como pueden ver en Praga, como pueden ver en otros muchos sitios. No es una sinagoga de uso diario, constante, no solamente para elevar los rezos, sino también para el estudio de la Torá, con lo cual se pasan varias horas al día un judío en su sinagoga. Quiere decir que para uno es una segunda casa. Desde muy chiquitito venimos a ella y lo tomamos como un referente en nuestra vida judía y nuestra vida social también. Como digo, llevamos a cabo nuestro rezo en hebreo, siempre de derecha a izquierda, una lengua semítica con 22 letras, con 22 grafías, como podemos ver en ese mármol, tiene 22 grafías. Normalmente son sin punto, que son una serie de puntos que lleva abajo o a los costados. Normalmente suele ser sin punto. Y el rabino oficiante pues sí lee la parte principal, lo que es la Torá, el pergamino, lo que es el Pentateuco, se está escrito en piel de animal kasher, y se lee, y eso sí, hace falta una persona versada pues para poder dar su lectura según las entonaciones que estas marcan nuestras tradiciones. ¿Qué más contar la sinagoga? Parte de una sinagoga principal, aparte de lo que es esta sinagoga, tenemos lo que es el Ejal, donde está la Torá, la parte más solemne de la sinagoga.
la Torá es para nosotros lo más importante que tenemos dentro del judaísmo. Está como hecho escrito en piel de animal kasher, se escribe totalmente a mano, donde viene todo lo que es el Pentateuco. Para nosotros, digamos, lo más importante respecto a esto, ¿cómo se orienta? Se orienta hacia Israel, dentro de Israel hacia Jerusalén, y dentro de Jerusalén hacia lo que era el templo, hoy lo que nos queda el muro de los lamentos. Quiere decir que según la situación geográfica donde lo encontremos, pues estará orientado a cierto sitio. Nosotros hacia el este. Una vez que tenemos ya ubicada la pared más próxima hacia la dirección a Israel, pues ubicamos los diferentes elementos. Lo que es la tema púlpito, preciosa, admirable, un tallaje increíble, unas letras en hebreo con unos párrafos del Teilín, de lo que es el Salmo, impresionante, una serie de detalles muy bonitos que la verdad que es digno de apreciar. Tenemos luego bancos hacia el frente y las características de las sinagogas provenientes de países árabes, porque no países árabes, sino también dentro de Sefarat, es tener banco a los costados. Si nos vamos a las sinagogas principales de Europa, veremos solamente banco hacia el frente. Después tenemos lo que es la Hazará, porque los hombres y las mujeres rezamos separados en la sinagoga. Cuando hay actos sociales, una parte de la sinagoga para hombres y otra parte para las mujeres, pero lo que es el rezo, lo que es la mujer no tiene obligación de venir a la sinagoga, sí de rezar en su casa. Nosotros tenemos obligación de venir 3 veces al día a rezar, obligación. Y después tenemos 2 lugares especiales. Uno, donde tenemos esa lámpara de luces, que normalmente es una estrella. Ahí se pone la gente que está, digamos, de fiesta, ¿no? Aquel que tiene una fiesta, una boda, una mayoría religiosa, un bar mitzvah, el nacimiento de un hijo, pues se sienta ahí, y todos los demás vienen a acompañarle en esos momentos de alegría y bueno, pues para estar en ese momento de fraternización tan importante. Las personas que están de luto, pues van a otro sitio aparte, que son los bancos que tenemos pegados a la derecha, siempre un poquito más separado del resto del cajal, del resto de la congregación, y en estos momentos de luto separado del resto, porque son momentos muy significativos para recordar el alma de un ser querido. Característicamente de muchas sinagogas, cada vez se impone más 12 ventanas en recuerdo a las tribus. Tenemos muchas lámparas. Gente siempre dice, ¿por qué tenéis tantas lámparas los judíos en la sinagoga? Porque cada lámpara representa una persona fallecida. Cada una lámpara tiene el nombre de una persona fallecida, porque nosotros decimos que la luz es el alma. Muere la persona, pero no muere ni el nombre ni el alma. Ese alma viene representada por las luces, y el nombre, pues por ejemplo, como podemos ver ahí, en bendita memoria de don Abraham Waharon Ben Azó. Ya estamos recordando su nombre. O como podemos leer la placa dedicada a esta sinagoga a don el nombre de don Akiva Ben Arroz, que hizo Yamim Ben Arroz. Ya estamos reconociendo, señores. Todas las sinagogas, los libros, las cosas, se suelen dedicar a una persona fallecida por regla general. Quiere decir que estamos recordando ese nombre pues después de muchos años. Esta sinagoga en concreto es del año 1924, como digo, la más bonita de las 26 sinagogas que han existido en Melilla. Tenemos la sinagoga más principal, o la primera sinagoga de España después de la expulsión, que está en Melilla Vieja, en la sinagoga Salama, que es del año 1866. Bueno, y lo que digo, hay que apreciar la belleza de la sinagoga. Tiene una acústica increíble cuando vienen los músicos, escuchan. Tiene, bueno, una escayola, tiene unos detalles increíbles en todo, no solamente lo que es en la sinagoga, sino que es en el edificio en concreto, que lo levantó Jaime Ben Arroch. En la parte de abajo estaba su negocio, primera planta su casa, y segunda planta por lo que es la sinagoga. Y esto es un templo pues para orar, para tranquilizar, para reflexionar, para dirigir nuestras peticiones, nuestras plegarias. Y dentro de esas peticiones plegarias que tenemos ya instituidas, hay una en concreto que la hacemos de pie, máximo respeto, en silencio, que es una conexión directa con Dios. Donde elevamos nuestras peticiones, nuestras plegarias, nuestra necesidad de abrir el corazón a nuestro Padre, Dios. Ese es el momento, digamos, culmen de las 3 oraciones que tenemos al día. Dice usted que esto es una sinagoga en activo. No sé si la comunidad hebrea en Melilla es, digamos, también activa. Acude con frecuencia a la sinagoga. Esto sí. Sí, por supuesto. La gran mayoría de los judíos de Melilla acudimos a la sinagoga durante los rezos que están marcados. Nuestros jóvenes, cuando ya quieren, incluso antes de adquirir esa mayoría religiosa, ya forman parte de esta ciudad de venir a la sinagoga los 3 días. Sí es cierto que los sábados y los festivos pues
aumenta, ¿no? Gente que tiene que trabajar, gente que no puede venir. Hay diferentes sinagogas con diferentes horarios, adaptándose cada uno a las necesidades que tienen. Pero sí, la gente en diario tenemos varias sinagogas abiertas, no solamente una, y tenemos participación de la congregación. La sinagoga también se pueden celebrar, bueno, se celebran enlaces, bar mitzvah, otros, digamos, rituales de la religión judía. Me agrada que me hagas esa pregunta. Esta sinagoga en concreto le llaman la sinagoga de las novias, porque aquí es donde se suelen casar las novias. O sea, ya desde que se creó la sinagoga se pueden celebrar muchas festividades, conmemoraciones religiosas, y es así como se lleva. No solamente, digamos, de alegría, sino también momentos de no tanta alegría, pues recordando cuando cumple los 7 días, el mes, el año de una persona fallecida. También ahí se dedica al estudio, hay momentos de estudio, momentos de ese asueto donde compartimos todo lo que es la religiosidad, siempre con respeto al lugar que hay que tener. Lo más importante que hay que tener el lugar para entrar es el equipá, ¿no? Es el símbolo. La equipá lo que representa es la humildad, que Dios está por encima nuestra, y que nos acordemos que Dios es el que está por encima de todo el ser humano. Bueno, queremos saber qué ha aportado la comunidad hebrea a todo lo que es la historia de Melilla. Bueno, no se puede entender la historia de Melilla sin la presencia judía, sin la historia, sin la aportación, sin la socialidad. Digamos, cuando llegaron los judíos a Melilla en el año 1864, en Melilla había una comunidad, digamos, cristiana, militar, una ciudad militarizada, donde toda la apuesta por ese comercio, ese negocio, ese cambio de ciudad militarizada a civil fue por mano de los judíos. El judío ha aportado a Melilla, pues ha dado su capital, ha ganado dinero también, no hay que negar las cosas, ha dado mucho a la ciudad desde todos los campos, tanto del particular como administrativo. También ha aportado el modernismo. Tenemos un grandísimo número de edificios modernistas de propietarios judíos, tanto es así que el centro llamaban la Pequeña Sion o Pequeña Jerusalén. Sion es tierra prometida. Desde un principio, bueno, pues ha ido explorando nuevos campos para dar a Melilla lo que es la Melilla de hoy. La pregunta sería, ¿hubiésemos sido la Melilla de hoy sin la aportación de los judíos? Esa es la grandísima pregunta. La comunidad hebrea, usted dijo que llegó en el 1864. Anteriormente estaba prohibido vivir en Melilla civiles. En el año 1864 una real orden dice que judíos y musulmanes marroquíes, solamente hombres y tienen que ser comerciantes, podían venir a Melilla. Los primeros que llegan son judíos de Tetuán, Taja y Casablanca, y luego ya pues unos 15-20 años después empiezan a llegar los judíos y musulmanes de zonas más cercanas. Con lo cual ese empuje de cambio de ciudad militar a civil fue de mano de los judíos, porque por ejemplo la primera funeraria fue de la familia Melul, las primeras tiendas, los primeros comercios, todo había que darle esa impronta civil porque el ejército ya dejaba de dar servicio. Además Melilla es un punto importante de trasiego comercial entre la península, incluso países del extranjero, con el resto de África. Vamos a ver también el estado de la comunidad hebrea actualmente en Melilla. Digamos, ¿se mantiene estable? ¿Se ha reducido? Bueno, el pico de la comunidad judía de Melilla estaba en 7.200 judíos, aproximadamente en los años 30. Al ser ciudad fronteriza, yo siempre digo lo mismo, unos cuantos más, porque bueno, sabemos qué es lo que ocurre en ciudades fronterizas como la nuestra. Actualmente estamos en 1.000. ¿Hacia dónde vamos? Pues como en todos lados. Vamos a un vaciado social que tenemos que revertir. No estamos en cuestión, como algunos dicen, estamos en lobby. No, ni mucho menos. Tenemos que revertir. ¿Cómo lo revertimos? Pues con puestos de empleo. Simplemente, no hay otra fórmula. La cuestión está cómo poder crear puestos de empleo en Melilla. A través del turismo, a través de empresas. ¿Qué gestión hay que hacer? Eso ya lo dejamos en manos de los políticos, que ellos saben mejor que yo cómo hacerlo. Pero la única situación de revertir esa situación de vaciado demográfico de la comunidad es con puestos de empleo. Bueno, es el vaciado demográfico de la ciudad, no de la comunidad. Gente mayor, pues que desgraciadamente se nos va, pues también hay que tenerlo en cuenta, y cada vez la natalidad es menor, ¿no? Cada vez el número de natalidad por familia pues bastante menor que antes. Entonces todos esos factores hay que tenerlo en la mesa, que yo sé que lo tienen, que no me cabe la menor duda que se tiene el político desde hace muchos años, en que hay que revertir esta situación y dar puestos de empleo. Hay muchos otros templos que digamos que se quejan de que necesitan reformas, como es el caso, por ejemplo, de la parroquia del Sagrado Corazón. No sé si la sinagoga necesita de alguna reforma, puede ser por humedades, por algún desperfecto.
bastante reforma necesitan, bastante. Lo que pasa es que, bueno, que hasta ahora se han ido manteniendo como hemos podido, hay que tener en cuenta que la comunión no la cabía, con lo cual ha bajado bastante el número de miembros. Yo recuerdo esta sinagoga verla llena en diario, ya no un sábado, verla llena en diario, porque había un número muy importante de personas que se han ido yendo. Se nos está vaciando, están emigrando a otros sitios, a otros países, incluso se están yendo a la península. Los hijos se van y al final uno acaba yéndose con los hijos. Tenemos que revertir la situación, que nuestros jóvenes vuelvan con ilusión, vuelvan con ganas, vuelvan con situaciones, y eso va a ser pues que también ver más llenas nuestras sinagogas. Y reformas, pues claro que nos hace falta una gran reforma. Es un edificio que ya va a cumplir 100 años, igual que nuestro colegio, y bueno, tenemos que estar en ello.